Nacional de Doctrina, diputado Juan Miguel Mateus, la presidenta de la Fundación Juan Germán Rocio, doctora Paola Bautista Alemán, representantes del cuerpo diplomático, miembros de la Junta de Dirección Nacional de Primera Justicia, diputados de la Asamblea Nacional, familia Albán Mocillo, por supuesto a todos los presentes, y quienes nos siguen por la transmisión en vivo en las redes de Primera Justicia, de la Fundación Rocio y la transmisión vía Zoom. La Fundación Juan Germán Rocio y la mesa directiva de Primera Justicia les dan la bienvenida a la tercera entrega de la Orden Fernando Albán, la cual se entregará en su grado único al abogado Joel García. Este encuentro es ocasión para honrar la lucha heroica de la libertad y para reconocer el testimonio del abogado Joel García. Dividiré mi intervención en tres partes. Primero, destacaré el legado de Fernando. Seguidamente, destacaré los méritos del abogado Joel García, merecedor de la orden este año, 2021. Y para finalizar, una breve reflexión sobre la pertinencia de este tipo de encuentros. Fernando era caraqueño. Nació en la parroquia Sucre en 1962. A Fernando lo recibió nuestra recién inaugurada democracia y él supo sacarle provecho a las condiciones de justicia y de libertad que ofrecía nuestro país. Estudió Derecho y Administración en la Universidad Central de Venezuela y a partir del año 2000 encontró en nuestra casa, en Primera Justicia, cauce para desarrollar su vocación política. Fue secretaria nacional de Justicia Gremial e integró nuestra Junta de Dirección Nacional. Fernando fue un buen hombre, fue esposo, padre, hijo, hermano y amigo. Fue un justiciero que amó y luchó por nuestro país hasta el final. Sin duda alguna lo dio todo. Fernando es el caso número 10 del informe de la Misión Independiente de Verificación de Hechos de Naciones Unidas, publicado el año pasado. El documento recoge lo ocurrido entre el 5 y el 8 de octubre de 2018. El 5 de octubre de 2018, Fernando fue secuestrado por fuerzas de seguridad del Estado en el aeropuerto de Maiquetía. Estuvo desaparecido por unas horas. Tuvo contacto limitado con sus abogados y familiares. Y tras 3 días de secuestro y de tortura, Fernando fue asesinado. El 8 de octubre de 2018, la dictadura le quitó la vida en el intento de arrebatarle un testimonio que contravenía su conciencia. Fernando y su familia fueron víctimas de la estructura de Mayer que lamentablemente hoy se transforma en política de Estado en nuestro país. La Orden Fernando Albán es una iniciativa de la Fundación Juan Germán Rocio y de la Junta de Dirección Nacional de Primera Justicia. Creemos firmemente en el testimonio transformador del testimonio humano y la vida de Fernando fue, es y será fermento para las causas de libertad que se libran dentro y fuera de nuestro país. Su testimonio es un tesoro para la memoria histórica del partido y de Venezuela. Tal como en distintas oportunidades lo han referido Julio Borges, nuestro coordinador nacional, y Tomás Guanipa, nuestro secretario general nacional que hoy nos acompaña, Primera Justicia es una familia que se nutre del testimonio de lucha incansable de los hombres y de las mujeres que la integran. Siendo que la Orden reconoce el testimonio público de la libertad de conciencia, el Consejo de la misma decidió otorgársela este año 2021 en su grado único al abogado Joel García, a quien le agradecemos su valentía y constancia en la defensa de los derechos humanos. Voy ahora con la segunda parte, que es referir un poco a los méritos de Joel. Joel García es venezolano, es abogado de la República y profesor universitario. Cuenta nuestro galardonado que el 12 de febrero de 2014 marca un antes y un después en su vida personal y en su vida profesional. Ese día, las fuerzas de seguridad del Estado arremetieron violentamente en contra de manifestantes desarmados y pacíficos, en su mayoría nuestros jóvenes. Joel y todos nosotros fuimos testigos del asesinato de Basilda Costa,
Juancho Montoya y Robert Redman, y de la detención de cientos de jóvenes venezolanos. Cuenta Joel que esa noche, en la intimidad de su hogar e interpelado por la injusticia, decidió acercarse a los tribunales para ofrecer asistencia legal gratuita a las familias de los jóvenes apresados por la dictadura. De esta manera se inició y avanzó en el trabajo por la defensa de los derechos humanos que la Fundación Juan Germán Rocio y Primero Justicia reconocen el día de hoy. Joel García ha sido abogado de decenas de presos de conciencia en Venezuela. Entre ellos debemos destacar a Carlos Melo, Enzo Escarano, Salvatore Luquezzi, Antonio Ledesma, Roberto Marrero, Juan José Márquez, Demóstenes Quijada, Ronald Carreño y nuestro querido amigo que estoy segura que nos sigue por la transmisión de Zoom, Juan Requesens. El 5 de octubre de 2018, cuando las fuerzas de seguridad del Estado secuestraron a Fernando, él asumió prontamente y sin dilaciones su defensa. Lo acompañó a la audiencia en el Tribunal de Control que se realizó el 6 de octubre y al salir declaró a los medios que Fernando estaba cansado porque había sido sometido a múltiples interrogatorios, pero que permanecía fuerte y muy sereno. Su responsabilidad le permitió ser testigo de excepción de los fatales acontecimientos que ocurrieron después. 3 años después del asesinato de Fernando, sigue siendo parte del equipo legal que reclama y exige justicia para su memoria. Del testimonio de Joel quisiera destacar 2 cosas. Primero, la conciencia que se remueve ante la injusticia y que se transforma en una entrega generosa. Y segundo, la constancia, que en este caso concreto es valentía. Vemos en el trabajo de Joel el testimonio de los miles de venezolanos que no se callan ante la inmoralidad, que transforman el dolor en acciones solidarias y avanzan con firmeza en sus legítimas exigencias de justicia. Y para finalizar, quisiera hacer una breve reflexión sobre la pertinencia de esta orden y sobre los esfuerzos de la Fundación Juan Germán Rocio y de Primero Justicia por ser constantes en su entrega. La preservación de la memoria histórica es una tarea urgente y necesaria para nuestro país. Guardar el recuerdo, sistematizar los testimonios, resguardar las evidencias, acompañar a las familias, son labores que no pueden esperar. Al revisar países que han superado episodios graves de violaciones de derechos humanos, encontramos que la construcción de una memoria histórica que sirva a la justicia y sea cimiento de paz es un desafío colectivo que se extiende en el tiempo. Y en este sentido, la Orden Fernando Albán busca hacer una contribución a esa importante tarea. Es colocar su memoria, la memoria de Fernando, al servicio de la reconstrucción moral de nuestro país y establecer las bases de lo que será un futuro de sanación. Esta ha sido nuestra intención desde que establecimos la orden, y esta intención madura con el tiempo. La justicia para Fernando y para todas las víctimas de derechos humanos en nuestro país ha tardado en llegar. Lamentablemente, este episodio autocrático en nuestra historia republicana se nos ha hecho extensa y nos ha puesto a pruebas de distintas maneras. Y año tras año, esta ocasión debe ser una oportunidad para renovar nuestro compromiso de lucha y mantener vivo el recuerdo de quienes supieron ofrecer su vida por la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias. Procedemos ahora a escuchar y disculpen las palabras del diputado Juan Miguel Mateus, quien será el orador de orden del día de hoy. Buenas tardes. Autoridades nacionales de Primero Justicia, familiares y amigos de Fernando Albán, especialmente queridísimos amigos de Justicia Gremial, representantes del cuerpo diplomático acreditado en el territorio de la República, defensores de derechos humanos, profesores universitarios, activistas, representantes de la Fundación Adenauer. Muy conmovedor para mí hablar de la conciencia humana a propósito del testimonio de Fernando Albán. La tensión entre la conciencia y el poder es quizás el problema central de la vida política de la persona humana. Sócrates, los mártires cristianos, marxistas tanto en China
víctimas de derechos humanos, tanto en el Medio Oriente como inocente. El brutal poder del régimen de Nicolás Maduro cargó su vida en contra de Fernando. Fue torturado, y esto lo supimos después, desde adentro del régimen, fue torturado con asfixia mecánica, una bolsa en la cara, con electricidad y con inmersión en agua. Y en ello perdió la vida para que luego se abriera paso la vil simulación de suicidio con la cual el régimen quiso ocultar su asesinato. Y en este punto se puede decir que en Fernando se cumplió lo que el disidente y escritor ruso Alexander Solzhenitsyn refirió en su libro Archipiélago Gulag. Refería a Solzhenitsyn que es enteramente posible que la mentira, en el contexto de un régimen totalitario, no entre al mundo por la propia conciencia, ni sea tolerada por la propia conciencia. Dice el premio Nobel, o decía el premio Nobel, dirigiéndose a quienes luchan por la verdad en contra del totalitarismo, cito, comillas, dice: que la mentira entre al mundo, que incluso triunfe circunstancialmente, pero que nunca entre a través de ti. El paso más sencillo de una persona valiente en un totalitarismo es no participar de la mentira. Una palabra de verdad pesa más que el mundo entero, que el poder entero. Fin de la cita. Fernando, como es obvio, no se prestó para que la mentira entrara al mundo. Y por su ejemplo, por su martirio, que es un testimonio de triunfo de la conciencia sobre el poder, por eso fue asesinado. Y por eso el testimonio de Fernando debe ser considerado como un llamado a la esperanza y al optimismo realista en la lucha por la libertad que adelantamos los venezolanos. Y aquí, en este punto, surge una pregunta. ¿Cómo se explica que Fernando hubiese resistido la ira del poder hasta hacer triunfar su conciencia y hasta hacer triunfar la verdad? Y la respuesta está, pienso, en algunos rasgos de su personalidad que referiré brevemente. Primero, a Fernando le gustaba hablar de Dios. Su visión de la vida y de la política eran profundamente cristianas y profundamente sobrenaturales. De hecho, con mucha frecuencia, al recibir noticias de la realidad nacional, repetía, algo que decíamos en la mesa en este momento, repetía: el problema no es Maduro, el problema es que a Venezuela le falta Dios. En segundo lugar, Fernando amaba profundamente a Venezuela. Lo inspiraba una piedad patriótica ejemplarizante. Con frecuencia refería una y otra vez, insistía, me decía: Juancho, dile a los muchachos que forman en la fundación que una vida es muy poco para servir a Venezuela, por eso hay que darla entera. Y lo repetía una y otra vez. En tercer lugar, Fernando amaba profundamente a su familia. Y en esto siempre comentaba: pido a Dios todos los días que nunca deje de amar a mi familia, que nunca deje de trabajar para darle lo mejor a mi familia y que nunca pierda fuerzas para luchar hasta que Venezuela sea el lugar en el que mi familia pueda ser feliz. Y por último, en cuarto lugar, Fernando amaba profundamente a nuestro partido, amaba profundamente a Primero Justicia. Decía: al partido lo cuido como a mis hijos, es una de las niñas de mis ojos. Siempre decía: en Primero Justicia se sufre pero se goza sirviendo a Venezuela. Y con sentido del humor agregaba: es muy sabroso servir a Venezuela a través de Primero Justicia, que nos da todo, que nos entrega todo, incluyendo amigos que son hermanos de vida.
con estos 4 aspectos de la personalidad de Fernando, se advierte claramente que era un hombre de Dios, enamorado de Venezuela y de su familia, que encarnó cabalmente el centrohumanismo. Y esto, nada menos y nada más que esto, es lo que explica que Fernando pudiera derrotar en su conciencia a Nicolás Maduro y la ira del poder del régimen. Termino con 3 ideas, brevemente. Primera, el martirio de Fernando Albán debe seguir siendo luz y fermento de democracia. Y en ello todos los justicieros tenemos la responsabilidad de dar a conocer el testimonio de Fernando y la plenitud de sus implicaciones morales para la lucha práctica en el día a día en contra de la dictadura. Segundo, nuestro homenajeado el día de hoy, Joel García, merece sobradamente recibir la orden Fernando Albán. Fernando lo debe estar celebrando en el cielo. Joel encarna plenamente los valores de la vida de Fernando Albán. Pero además, lo digo con profundo agradecimiento, justiciero, Joel García fue una fuente de fortaleza moral que transmitió entereza y firmeza a Primero Justicia en los momentos más duros de 2018, en los que Juan Requesens estaba injustamente secuestrado en el SEBIN, Fernando había sido asesinado y todos nosotros nos sentíamos vulnerables y a merced de las peores persecuciones por parte del régimen. Gracias, Joel, por ayudar a Primero Justicia a mantenerse de pie y administrar el miedo y la incertidumbre en circunstancias tan dolorosas. Finalmente, el talante optimista por lo ocurrido con Fernando y ante nuestra lucha presente. Los justicieros debemos seguir diciendo la verdad y recordarnos una y otra vez que en la lucha por la justicia tenemos prohibido odiar y tenemos prohibida la revancha. La pelea por la democracia no implica ni la licencia para hacernos peores. Lograremos el cambio político, alcanzaremos la justicia y entonces tendremos que rehabilitar moralmente a Venezuela tratando de alcanzar el equilibrio de la reconciliación, es decir, asegurando el cambio político y frente a las heridas del pasado autocrático padecido, nos corresponderá al pueblo de Venezuela y a los justicieros olvidar lo suficiente para que no se encoe ningún ánimo de revancha y recordar lo suficiente en administración de la memoria histórica para prevenirnos de lo que somos capaces y no vuelvan a ocurrir las atrocidades. Muchísimas gracias. Invitamos ahora a la diputada Amelia Belisario, secretaria general de la Junta de Primero Justicia, representante de la Junta de Dirección Nacional de Primero Justicia y designada por el Consejo de la Orden Fernando Albán, a dar lectura del documento que impone la Orden Fernando Albán en su grado único al abogado Joel García. Antes, Amelia hará lectura de una carta que nos envía la señora Meudi Ocio de Albán y con mucho cariño quiere que sea leída. Buenas tardes. Lo primero que debo hacer es agradecer, por supuesto, a Dios, a la vida, a la Fundación, por permitirnos estar aquí el día de hoy, pero sobre todo a Dios y a la vida por habernos permitido tener algo en común a todos los que estamos aquí, y es haber tenido a Fernando como amigo y hermano en nuestras vidas. Y por supuesto que nos heredara a su hermosa familia, que lamentablemente no puede estar de forma presencial el día de hoy aquí, pero es una familia que nos ha inspirado y nos ha enseñado, que han abierto espacio donde cabía el dolor para seguir dando amor a los más necesitados, y ese es el mensaje y ese es el legado de nuestro Fernando Albán. Honrada, por supuesto, por la confianza de su esposa, de su familia, quiero dar lectura a las palabras que nos envía la señora Meudi Ocio, viuda de Fernando Albán. Nueva York, octubre 8 del 2021.
En nombre de toda la familia, agradezco a los miembros de la Fundación Juan Germán Rossio por la Orden Fernando Albán en su tercera edición, para enaltecer y reconocer a las víctimas y defensores de los derechos humanos en Venezuela. Me complace que en esta oportunidad le sea otorgada esta orden al doctor Joel García. En los momentos más difíciles de nuestra familia, por interesarse en el caso de mi esposo y por atreverse a aceptar su representación, en los momentos donde el miedo paralizaba a todos, inclusive a los más cercanos a Fernando. Doctor Joel García, reciba esta orden como un reconocimiento a su dedicación en defensa de los derechos humanos y a nuestro país. Gracias, Meudi Ocio, viuda de Fernando Albán. Bueno, a continuación, el Consejo de la Orden Fernando Albán, cumpliendo con lo establecido en su reglamento, otorga la Orden Fernando Albán en su grado único al abogado Joel García, quien, tal como lo establece el artículo 10 del reglamento, representa testimonio público por la libertad de conciencia. El abogado Joel García es un abogado venezolano dedicado a la defensa de los derechos humanos de quienes han sido injustamente acusados, torturados y asesinados por la dictadura de Nicolás Maduro Moros. Ha vivido defendiendo la patria, su familia y los derechos humanos. Su testimonio de lucha alimenta la esperanza y deja huella profunda en nuestro camino hacia la justicia y la libertad. El abogado Joel García es un vivo ejemplo de la libertad de conciencia frente al poder totalitario. Procedemos así entonces en la imposición de la orden por parte de la mayoría del Senado. La Junta Directiva del Partido, Fundación. Escuchemos ahora las palabras del abogado Joel García. Su permiso. Muy buenas tardes, Junta de la Dirección Nacional del Partido Primero Justicia. Directiva de la Fundación Juan Germán Rossio, representantes del cuerpo diplomático, bienvenidos todos, invitados, amigos, defensores de derechos humanos, profesores universitarios, bienvenidos a todos. Recibo la orden Fernando Albán con una particular emoción, pero al mismo tiempo con mucha tristeza. En estos días, cuando Mateo me llama para decirme que yo era merecedor de esa orden, revivimos esos momentos. Recuerdo yo que estaba almorzando cuando Mateo me llama y me dice: detuvieron a Fernando Albán. Inmediatamente le pedí la colaboración a la doctora Charity Flores y se trasladó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía y pudo verificar junto a los diputados que efectivamente se lo habían llevado al CIVIL. El día 6 de octubre del año 2018, junto con Charity Flores, Ramón Aguilar y mi persona, pudimos tener contacto directo con Fernando Albán. Recuerdo sus ojos rojos. Nos decía: estoy sumamente cansado,
Me han interrogado demasiado. Quieren involucrar a Julio Borges con algo del magnicidio. Y recientemente, apenas unos días, habían secuestrado al diputado Juan Carlos Requesens. Y hoy día, transcurridos 3 años, 3 años en ese proceso injusto que se le sigue al diputado Juan Requesens, a Fernando Albán no lo ha nombrado nadie en ese proceso. Entonces, una vil mentira de que a Fernando Albán se le perseguía, se le buscaba por estar inmerso en tal delito. Tampoco a Julio Borges se le menciona allí. Nadie se ha atrevido a mencionar, y sin embargo, Juan Requesens todavía sigue privado de su libertad, pero esperanzado de que esa libertad va a llegar pronto. Me preguntaba Mateo hace rato que cómo veo el caso. 2 cosas. Políticamente ellos hacen lo que quieran, pero jurídicamente yo estoy seguro que yo bajaré esas escaleras del Palacio de Justicia acompañado de Juan Requesens. Condecoración esta que recibo, que me honra, pero además que me honra, es comprometedora recibir esta distinción, porque tan enaltecedora presea u orden nos obliga a mantenernos siempre dentro de las pautas por las cuales se me otorga, como es seguir defendiendo los derechos humanos de todas las personas y seguir defendiendo nuestro país. Es de importancia y oportuno señalar que este singular homenaje tiene para mí el valor y la significación de un símbolo de lucha, de resistencia y de una invitación a no desmayar y seguir defendiendo sin temor alguno los derechos humanos de todos nuestros ciudadanos, estén dentro o fuera del país, por el rescate de la institucionalidad, por el rescate de la democracia y el rescate de nuestro país. No es fácil la tarea que hemos asumido dentro de un país gobernado por un régimen que no le importa los derechos humanos, que persigue a políticos, periodistas, sindicalistas, ama de casa, estudiantes, en fin, en todo aquel que se oponga a su manera de pensar, a ese pensamiento divergente, a ellos se persigue. Un régimen que secuestra, encarcela, asesina a todo ciudadano que les quiera. Un régimen que tortura, un régimen que mantiene su poder a costa de lo que sea. Aprovecho la oportunidad para enviar mis palabras de solidaridad a los miembros de Fundaredes, quienes se encuentran solamente por denunciar públicamente lo que todos sabemos. Se encuentran hoy día defensores de los derechos humanos como nosotros tras la reja, simple y llanamente por denunciar. La situación de los derechos humanos en Venezuela es muy grave. Es tan grave que los informes de la Misión Independiente Internacional para la Determinación de los Hechos en Venezuela reflejan cómo en Venezuela no existe un poder judicial independiente. Por el contrario, jueces y fiscales son cómplices necesarios de todas las violaciones de derechos humanos que suceden en Venezuela. No fuera posible ni una sola violación si no existiera un fiscal que acusa a ese torturado, y tampoco fuera posible si no hubiese un juez que no ratifica la privativa de libertad contra ese torturado. En Venezuela, o mejor dicho, Venezuela, el régimen ocupa una silla en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Y cuando digo que ocupa una silla, es porque simple y llanamente lo que hace, ocupar una silla, porque no defiende los derechos humanos, no los promociona, y menos, y nunca los va a defender.
soy testigo de sección en cada audiencia que asisto, de los diferentes casos en donde he estado cuando los presos denuncian ante un juez, ante los fiscales, las torturas de las que han sido víctimas. Pero pareciera que eso es normal dentro de Venezuela. Pareciera que eso forma parte de la cultura policial y también de la cultura judicial y fiscal en Venezuela. Hasta ahora, no he visto que la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, haya citado a algún torturado para entrevistarlo, a pesar de que sabemos cuándo, dónde, cómo y quién tortura. Hemos tenido a los torturadores declarando frente a nosotros y los torturados piden la palabra y dicen: ese que acaba de declarar me torturó de tal y cual forma. Y los jueces, los fiscales, como si eso no fuera con ellos. Y peor aún, tenemos testimonios de personas torturadas que manifiestan que mientras los torturaban estaba allí presente un fiscal del Ministerio Público. Eso ocurre en nuestra Venezuela. Quienes defendemos derechos humanos estamos conscientes del riesgo, del peligro que representa ser defensores de derechos humanos. Pero alguien tiene que hacerlo. Yo decidí hacerlo. Mi familia me apoya a hacerlo. Venciendo el miedo, lo seguiré haciendo. También es propicia la ocasión para agradecerle a la comunidad internacional. A ustedes, muchas gracias por la gran ayuda que le han brindado a Venezuela en estos momentos tan difíciles. Nada es eterno en la vida. Sigamos venciendo el miedo, sigamos trabajando en pro de obtener la Venezuela que todos queremos, de plenas libertades y de democracia. Una vez más, agradezco a la Fundación Juan Germán Rocio, a la familia del concejal Fernando Albán, la presea que hoy ostento con orgullo. Pueden tener la seguridad que sabré honrarla como persona, como abogado y como venezolano. Muchas gracias. Gracias al abogado Joel García por sus sentidas, honestas y duras palabras que relatan no solo su lucha, sino la realidad que vive Venezuela. Procedemos ahora a las palabras de clausura a cargo del diputado Tomás Bonipa, secretario general de Primera Justicia. Muy buenas tardes. Gran placer saludarlos. Quisiera saludar la presencia del padre Wilfredo, que acaba de llegar, gran amigo de Fernando y que nos honra con su presencia el día de hoy. Y quisiera empezar estas muy cortas palabras, porque después de escuchar a Juan Miguel creo que no hay mucho más que decir, y también a Joel y a Paola, agradeciendo en nombre de la Dirección Nacional de Primera Justicia a la Fundación Juan Germán Rocio por llevar a cabo y mantener esta orden en nombre de Fernando Albán. Pero agradecerlo principalmente en nombre de Julio Borges, que estoy seguro quisiera estar con nosotros el día de hoy y que lamentablemente la persecución y la represión de una dictadura lo tiene lejos de la tierra, pero gracias a Dios con el corazón puesto en nuestra patria, y quien siente un profundo afecto fraternal por Fernando, y hablo en términos presentes porque sé que Fernando está aún entre nosotros, y siendo tan amigos, sé que para él este tipo de eventos son muy importantes. Y yo quisiera brevemente poder decir que para nosotros el que esta orden se mantenga ya por tercera vez, creo que es una muestra clarísima de nuestro compromiso y de nuestra voluntad por la defensa de los derechos humanos y por la defensa de nuestro derecho a vivir en libertad
y que eventos tan terribles y atroces como el que ocurrió con Fernando nunca queden en el olvido, sino que representen un estandarte de lucha, de valores, de principios por una sociedad sana donde todos tengamos derecho a pensar como queramos y tengamos derecho a ser respetados en nuestros derechos pensando lo que queramos pensar. Y en ese sentido, el que esta orden se haya entregado al capitán Acosta Arévalo, que fue un militar también asesinado por este régimen, y que hemos visto el sufrimiento de Valesca, su joven esposa, que ya no está lamentablemente en el país, también es una muestra para recordar que en Venezuela las injusticias no le pertenecen a alguien en particular, ni a una organización, sino que es un riesgo transversal por el que pasa cualquier ciudadano en esta patria. Que la haya recibido Juan Requesens también para nosotros es muy importante, porque es un joven que ha demostrado entereza, valentía, dignidad en la forma como le ha tocado sufrir su encarcelamiento, y que a pesar de 3 años después, sin haberle probado nada, sigue estando preso, pero con una convicción muy firme de que tiene que luchar por la democracia y que tiene que luchar como testimonio por ese futuro que todos queremos conseguir en Venezuela. Pero me parece muy relevante que el día de hoy se lo estemos entregando a Joel García, porque valía la pena y hacía falta que pudiéramos entregarlo a personas que, sin haber corrido la suerte lamentable, la tragedia que le tocó a Acosta Arévalo, a Fernando o al mismo Juan, pudieran estar del otro lado dando un testimonio de compromiso, de valentía y de coraje al defender con ahínco y con total convicción todas las violaciones de derechos humanos que han ocurrido. A Joel lo conocimos por Elenis Rodríguez, nuestra querida amiga Mayita, y cuando Mayita tuvo que irse del país, no dudó siempre en decirnos: busquen a Joel García, que él siempre estará con ustedes para ayudarlos. Y la verdad es que en un momento en el que todos los días recibíamos noticias de presos, a uno le daba muchísima pena tener que llamar en la madrugada o a cualquier hora a Joel para decirle que teníamos uno más, porque humanamente es muy difícil poder soportar eso, pero nunca recibimos un no y siempre estuvo a nuestro lado. Recuerdo especialmente la detención de nuestro secretario juvenil del municipio de Libertador y de su hermano, que durante meses estuvieron secuestrados y privados de libertad solo por trabajar con nosotros, y la forma tan fuerte y contundente con la que Joel los defendió. Cuando había en los familiares miedo y ganas de claudicar, recuerdo que Joel se paraba como el hermano mayor de esa familia a decirles: ustedes no pueden claudicar, ustedes no pueden aceptar hechos que no han cometido, ustedes tienen que mantener la inocencia de sus hijos. Y eso ayudó a que tal vez esa cárcel fuera más corta, pero también a que ellos pudieran estar libres sin ser nunca condenados por algo que ellos no cometieron. Por lo tanto, para mí, Joel, es un motivo de muchísimo orgullo poder estar hoy en este evento que refleja un poco nuestro agradecimiento a ti, pero también refleja un poco lo que significa un gran venezolano. Un gran venezolano que no claudica, que no se rinde, que está siempre siguiendo sus principios y sus valores, y que demuestra lo mejor que tiene Venezuela en la construcción de una nueva sociedad. Le preguntaba a Juan Requesens, que le contaba que venía a hablar, no sabía por cierto que iba a hablar el día de hoy, me lo dijeron anoche muy tarde, y le preguntaba que qué podía decir de Joel, y lo único que me dijo es: lo único que siento es un profundo agradecimiento por Joel, siempre estaré agradecido por él. Y le dije: mira, pero Joel tiene un carácter muy fuerte. Y me dice: bueno, al lado tuyo todo el mundo es cariñoso. Así que parece que siendo de carácter fuerte, al final te has convertido en una persona a la que todos apreciamos y queremos muchísimo. Por supuesto, decir que para nosotros Fernando es un ícono en el partido. A veces ocurre cuando las personas dejan de existir y no le decimos en vida lo que son y lo que representan. Pero sin lugar a duda, Fernando se convirtió para nosotros en un gran amigo, en un gran justiciero, en una persona comprometida con el servicio social, que no necesitaba grandes recursos ni financiamientos para ayudar a los demás, que no lo hacía con la intención de construir liderazgos particulares ni convertirse en una persona importante, sino que lo hacía desde el valor cristiano del servicio a los demás, casi desde el anonimato, y que además
siempre tuvo una forma de actuar que generó muchísimo respeto en quienes los conocíamos. Los que estamos en esta responsabilidad actual de llevar de nuevo la posibilidad de rescatar el voto como un instrumento de protesta, de rebelión popular, pero también de transformación, tenemos en él un estandarte muy importante de lo que ha pasado en Venezuela y de lo que no debe volver a ocurrir. Y por eso hemos denominado nuestro comando de campaña como Comando de Campaña Fernando Albán, porque creemos que su testimonio nunca se ha olvidado. Si algo tenemos nosotros que construir es una sociedad distinta, donde rescatemos los valores, la solidaridad, los principios y sobre todo la humanidad. Y nadie mejor que Fernando para enarbolar todas esas ideas y todos esos valores. Y yo tengo mucha ilusión y esperanza que cuando Venezuela cambie, que estoy seguro que va a ser más pronto de lo que imaginamos, podamos también tener espacios públicos en Caracas donde podamos reivindicar su figura, su imagen, su recuerdo, no solamente para que lo que le pasó a él no ocurra más nunca, sino para que lo que él era se convierta también en alimento para la formación de nuevos caraqueños y de nuevos venezolanos. Yo estoy seguro que Fernando, estando desde donde está, quiere que lo recordemos con alegría y con mucha esperanza. Y estoy seguro que además quiere que nosotros podamos celebrar victorias conjuntas en nuestra lucha por la democracia y por la libertad. Y por eso, para nosotros en Primero Justicia, cuando tenemos como nombre justamente la justicia, Fernando Albán se va a convertir en un espíritu, en una idea y en una lucha a la que nunca vamos a renunciar. La lucha por una Venezuela alegre, por una Venezuela libre, por una Venezuela con oportunidades, una Venezuela de progreso y una Venezuela donde volvamos a estar unidos los que hoy estamos separados por el drama que estamos viviendo cuando tantos millones de venezolanos tienen que vivir afuera. Así que de nuevo, muchísimas gracias a la Fundación por esto que está haciendo el día de hoy, por mantener vivo el recuerdo de Fernando. Y a ti, Joel, quiero que sepas que agradezco a la vida haberte conocido y agradezco a la vida y a nosotros como país el tener gente como tú, que significa lo mejor que tenemos y que nos da mucha esperanza sobre esa Venezuela hermosa que vamos a construir entre todos. Muchas gracias. Con esto damos cierre del acto de hoy y agradecemos a todos su presencia.